Paz y bien, soy el hermano Jesús María de Zunartea, sacerdote católico religioso capuchino. Y bueno, recibí algunos ecos y comentarios al tema que les ofrecí la semana pasada, sobre todo hablando de los difuntos, de si yo era un sacerdote de la New Age, de que si creía o no creía en el purgatorio, etcétera. Bueno, pues yo no les dije que no creía en el purgatorio, solamente les dije que si una persona no está preparada para gozar de Dios, así por así decirlo, en el momento de su muerte, Dios sabrá cómo la purifica. Y a esa purificación, la tradición de la Iglesia le ha llamado purgatorio, solamente que después se han inventado muchas cosas sobre el purgatorio a través de las imágenes que se han pintado del purgatorio, muy al estilo humano, porque no podemos estar pensando que el purgatorio es un lugar donde se está quemando la gente. Eso de las llamas se podría aplicar al infierno, pero no al purgatorio. Además, eso de las llamas, tanto en el Evangelio al hablar del infierno, como en cualquier otra imagen bíblica, son simbólicos, porque el alma no sufre. El alma no sufre el fuego y el cuerpo, si lo enterramos, se queda allí, en el cementerio, de buenos y malos. Entonces no piensen en unas llamas físicas, son un símbolo de la purificación que una persona pueda pasar después de su muerte, y eso es un misterio total. Así que me dicen es que si la Virgen baja al purgatorio, la Virgen del Carmen, que si esta persona, este vidente o el otro o la otra han visto a personas en el purgatorio, todo eso, si ustedes lo quieren creer, lo crean, pero la Iglesia no lo acepta como artículo de fe. La Iglesia no se manifiesta sobre ello porque son revelaciones personales de las cuales no tenemos factores para decir que sean verdad. La Iglesia tiene como fuentes de la verdad la palabra de Dios y la tradición de la Iglesia. Y esa tradición de la Iglesia la constituyen los santos padres. Santos padres que son declarados doctores de la Iglesia o a otras personas que puedan, otros documentos más bien del magisterio, que son, pues eso, son parte del magisterio oficial de la Iglesia, aunque no todo, ni mucho menos lo que la Iglesia nos enseña en su magisterio es artículo de fe. Artículo de fe, la Iglesia tiene que declararlo específicamente, expresamente como tal, para que sea un artículo de fe. Una enseñanza de un papa en una encíclica no es artículo de fe, es artículo del magisterio de la Iglesia, que es una guía para entender, para vivir actualizada la verdad evangélica o la verdad o la palabra de Dios. Bueno, pues yo creo que con esto ya pueda ser suficiente como aclaración. Y
Pues hay muchas cosas, hay mucha gente que quiere creer revelaciones y etcétera, y mensajes de la Virgen aquí y allá, y la Iglesia se calla, y la Iglesia no dice, con lo cual no lo desaprueba, pero tampoco lo aprueba, de tal manera que no son fuentes de conocimiento y de fe para un cristiano. Es como las apariciones de la Virgen en distintos lugares. Pues en algunos lugares, como Fátima y Lourdes, las reconoce. En otros lugares, si no recuerdo mal, como Medjugorje, no las reconoce oficialmente, pero permite que se dé, que se dé culto a la Virgen en ese sentido. Sí. El culto que se llama de hiperdulía, es decir, la devoción a la Virgen, es que se cultive la devoción a la Virgen como intercesora nuestra, como madre nuestra, que intercede por nosotros, que es ejemplo de virtudes, etcétera, todas esas hermosos atributos que le damos en las letanías del rosario. Bueno, en relación con esto, pues más o menos quisiera hoy hablarles un poco sobre la fe, porque creo que todo esto depende de qué clase de fe tenemos. Nosotros como cristianos, católicos, tenemos un credo, o mejor dos. Tenemos el credo de los apóstoles, que es el credo breve, que en algunos países se reza en la misa de los domingos o fiestas. Y tenemos el credo niceno-constantinopolitano, que es el credo largo, que se reza o proclama en otros países. Por ejemplo, en México solemos proclamar este credo largo, niceno-constantinopolitano, que es más rico en describir los artículos de la fe, porque los artículos de la fe prácticamente son tres. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo. El credo niceno-constantinopolitano añade un cuarto artículo que es creo en la Iglesia. El de los apóstoles lo dice indirectamente, también lo incluye, al decir creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Entonces diríamos que son tres artículos, uno referido al Padre, otro al Hijo, que incluye los misterios fundamentales de la vida de Jesús, y el otro al Espíritu Santo, que incluye la Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección final, dice de la carne, en el otro credo dice la resurrección de los muertos, que es más comprensible, y la vida eterna del cielo. Bueno, entonces nuestra fe ya tiene bastante con esto. No tenemos por qué cargarnos de otras cosas que no son declaradas por la Iglesia como objeto o artículo de fe. Pero una distinción importante que creo que necesitamos y que está en relación con el credo es lo que el credo nos dice es creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Entonces somos creyentes no tanto de verdades, sino de personas. Primeramente creemos en las personas. Y creyendo en las personas, estableciendo una relación personal con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y con la Iglesia como esposa de Cristo, comunidad,
comunidad de los creyentes, de los bautizados, entonces es cuando se derivan una serie de verdades contenidas en cada uno de esos 4 artículos. ¿Mm? Y creo que es muy importante, pues, porque hoy particularmente yo sé, porque lo he escuchado con mis oídos, a jóvenes decir que eso de los dogmas ni les va ni les viene, no les interesan, simplemente para ellos la fe está centrada en Dios, básicamente, y luego pues ya cada uno tendrá una experiencia más particular que será. En general, los jóvenes pues se inclinan más por la fe y por la relación personal con Jesucristo. Entonces creo que para todos es importante esto, que nuestra fe nos relaciona con Cristo y pues si a través de la lectura de la Biblia lo vemos pues como todo está relacionado con Dios, como toda la creación y toda la historia de la salvación tiene como protagonista a un Dios y como los pactos y los pecados del pueblo de Israel son con Dios, no son algo abstracto, ni son con un Dios desconocido o imaginario, es un Dios que entra en contacto con su pueblo, que le habla a Abraham, que le habla a Moisés a su manera. Claro, tampoco podemos pensar que le llama por teléfono o se le aparece en un momento dado, sino, pues, por ejemplo, en el Éxodo leemos que Dios le habla a Moisés, pero él no lo ve. Le habla a través de la imagen de la zarza ardiendo y le dice, descálzate porque este es un lugar santo, y entonces le da la misión de ir a liberar al pueblo al pueblo, bueno, al que iba a ser su pueblo, porque entonces todavía no eran pueblo, eran descendientes de los patriarcas, aquel grupo de esclavos que vivían en Egipto. Y lo mismo cuando él sube al Sinaí, obviamente que no puede ver, no puede ver a Dios, aunque en algún texto aparece como solamente a él se le manifestó, pero se le manifestaba de maneras, pues diríamos, humanas, asequibles, porque Dios es espíritu. O sea, Dios es espíritu. Si es espíritu, ¿quién lo puede ver? Nadie. Nadie de nosotros, los humanos. Ya después la visión de Dios en el cielo, ¿cómo es? Ese es un gran misterio que San Pablo nos lo describe diciendo, ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar o pensar lo que Dios tiene reservado para nosotros. Bueno, entonces, este es el primer punto que tenemos que cultivar y asegurar. Nuestra fe, más que en verdades, está en Dios. Nosotros creemos en un Dios que es nuestro Padre. Creemos en un Dios que es amor. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en un Dios que castiga? Les mencionaba el otro día la película de La cabaña, que también está en libro. Y ahí aparece pues la escena interesante de cómo Dios le dice al padre de la chica que muere en un accidente o que la matan, pues. Le dice, este padre, pues claro, en su dolor se queja con Dios de por qué, como pensando que Dios tiene la culpa o tiene culpa en esa muerte de su hija. Así que en un momento dado le dicen a este papá, bueno, a ver, vamos a ver, ¿tú tienes cuántos hijos? No, pues todavía tiene 2 hijos. Bueno, pues ahora
Vas a elegir a uno de ellos y a uno de ellos lo vas a mandar al infierno. O al que menos quieres, o al que crees que es menos virtuoso, etc. Bueno, y el Papa, pues obviamente. No, 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 de ninguna manera. Mejor mándame a mí al infierno, pero no, yo no puedo mandar a un hijo mío al infierno. Con lo cual están diciendo, entonces, ¿por qué piensas que Dios va a causar la muerte de tu hija? ¿Por qué le echas la culpa a Dios de ser un malvado? Bueno, pues ojo, ojo con la imagen que tenemos de Dios. No proyectemos sobre Dios nuestra conciencia humana. Y eso es muy importante porque pues, muchos nos dicen, es que en el Antiguo Testamento el Dios que se nos manifiesta o que se nos describe es un Dios vengador, un Dios batallador, un Dios que mata indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños, etcétera, un Dios cruel. ¿Y ese Dios dónde está? ¿Existe ese Dios? Pues existía en la mente del pueblo de Israel o existía en la mente del escritor sagrado que describe esas historias del pueblo de Israel interpretando que Dios estaba de acuerdo y que Dios les mandaba hacer semejantes atrocidades. ¿Mm? Bueno, es parte de un proceso de ¿qué? De conocimiento de Dios. O sea, cuando una persona comienza a conocer a Dios y no tiene una revelación fehaciente como la tenemos nosotros a través de Jesucristo, pues se imagina a Dios como una persona buena o como una persona mala, según como le haya ido en la vida. Pero ya nosotros, me refiero a los cristianos católicos o quienes sean cristianos que creemos en Jesucristo, tenemos la imagen de Dios que Jesucristo nos ha enseñado o que Dios nos ha manifestado a través de Jesucristo. Entonces, esa es la imagen. Jesús nos dice, cuando quieran entrar en contacto con Dios, váyanse a su habitación, cierren puertas y ventanas y ahí comuníquense con su Padre que está en los cielos. Y cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, perdónanos, danos el pan de cada día, no nos dejes caer en la tentación. Y nos describe a través de distintas parábolas a un Padre acogedor que perdona y acoge con cariño como es el Padre del Hijo pródigo, a un Padre ejemplo de perdón, de corazón, que nos dice, si ustedes no perdonan de corazón, tampoco Dios les va a perdonar. Entonces, Dios nos perdona de corazón, pero hace falta que nosotros estemos abiertos al perdón. Dios nos perdonará siempre que le digamos, perdóname, Señor, pero también espera que tú perdones, porque si no, tu corazón está cerrado al perdón. Por eso dice el Padre nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. Nosotros perdonamos, perdónanos tú también, ¿no? Eh, y Dios te perdona, nos perdona siempre, ¿no? Siempre. No es que el perdón de Dios, en cierto modo, diga, pues si yo no perdono, Él tampoco me perdona. No es que si tú no perdonas, ¿con qué derecho estás pidiendo perdón a Dios? Si tú no perdonas, es que tu corazón está cerrado al amor. ¿Cómo vas a recibir el perdón y el amor de Dios? No es posible. Bueno, entonces es importante que nosotros tengamos una idea clara, real, iba a decir exacta, pero es difícil decir, ¿no? ¿Quién puede tener una idea exacta de Dios? Una imagen y un conocimiento real
de Dios es el conocimiento del Dios cristiano, es decir, el Dios de Jesucristo, tal como Jesucristo nos describe a su Padre, Dios, y que es nuestro Padre. Dice, mi Padre y vuestro Padre, mi Padre y su Padre. Así como también tenemos salmos hermosos en el Antiguo Testamento que nos hablan de un Padre que es todo benevolencia, que es todo comprensión, perdón, que no guarda rencor, que no lleva cuenta de nuestros pecados, como a veces nosotros o nos lo imaginamos o lo hacemos. El Señor es clemente y compasivo, paciente y lleno de amor. No está siempre acusando ni guarda rencor eternamente. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga de acuerdo con nuestras culpas. Como la altura del cielo sobre la tierra, así es su amor con los que lo respetan. Y como está lejano el oriente del poniente, así aleja de nosotros nuestros crímenes, nuestros pecados. Como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el Señor ternura por quienes los respetan. Él sabe que estamos hechos de polvo, se acuerda de ello. Los días del hombre son como la hierba, florecen como la flor del campo, pero apenas la roza el viento, deja de existir y nadie la vuelve a ver en su sitio, etc. Y concluye este Salmo 103, bueno, comienza invitándonos a bendecir a Dios, porque Él perdona todas tus culpas, sana todas tus enfermedades, rescata tu vida de la tumba, te colma de amor y de ternura, sacia de bienes tu existencia y te rejuvenece como un águila. ¿Eh? Bueno, así comienza. Y luego concluye también, bendigan al Señor ángeles suyos, poderosos guerreros, bendigan al Señor todos sus ejércitos, servidores suyos, bendigan al Señor todas sus obras en todos los lugares donde Él gobierna, bendice al Señor, alma mía. Este es el Dios de Jesucristo, este es el Dios que se manifiesta ya en el Antiguo Testamento, qué diferente, ¿no? De este Dios al Dios que vemos en los libros de los jueces, de los reyes, de las crónicas, donde cuentan todas esas luchas del pueblo de Israel con los pueblos paganos, en medio de los cuales viven allí en la tierra de Canaán, que es la actual Palestina y Israel. Bueno, pues entonces tenemos que meditar mucho esto para tener una idea más exacta sobre las verdades que creemos, para no enjuiciar los misterios con nuestra mentalidad humana, los misterios de nuestra fe, básicamente, que se centran en Dios, que es nuestro Creador, Jesucristo, que es nuestro Redentor, y el Espíritu Santo, que es nuestro Santificador. Dios creó todo bueno, creó al hombre a su imagen y semejanza, al hombre, a la humanidad. Cuando decimos al hombre, no estamos hablando del hombre o la mujer, porque en el primer capítulo de la Biblia, Dios dice, hagamos al ser humano, hagamos al hombre, y creó al hombre, al varón y la hembra. Entonces, cuando en ese capítulo se habla del hombre, no se refiere solamente al masculino, se refiere a los dos géneros, masculino y femenino, porque el ser humano perfecto y completo es hombre y mujer. El ser humano es hombre y mujer. Por ello no es más el hombre ni la mujer. En el capítulo 2 del Génesis se nos habla de otra forma de creación. Ahí sí se nos dice cómo primero creó al hombre y luego, viendo que estaba tristón y solitario, pues decidió crear a la mujer, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir todo eso? ¿A cuál creemos? La segunda historia pues ha tenido más pegue, podríamos decir, más aceptación, porque es más interesante, como más divertida, más de cuento para los niños.
para contársela a los niños y desde niños hemos aprendido eso, de cómo Dios sopla sobre el muñequito de barro que hace y ahí aparece la mujer con una costilla que le había quitado al hombre. Y de esa manera explican la cultura de la cual proviene esta historia, pues que las mujeres tengan una costilla más que los hombres. Bueno, pues así, o sea, estas historias son parabólicas, no se escandalicen por eso. Estudien la Biblia, por favor. Es que hay gente que no estudia la Biblia y cualquier cosa que se le dice fuera de lo que han escuchado cuando eran niños, ya es un escándalo, ya es una herejía. Y pues claro, si ustedes quieren seguir en su ignorancia, pues adelante, pero no juzguen a los que saben. ¿Mm? No hagan como aquella señora que estudiaba en un instituto bíblico y cuando el padre estaba describiendo el éxodo, la salida del pueblo de Israel, de Egipto, el cruce del Mar Rojo, etcétera, pues esta señora levantó la mano para decirle, padrecito, eso no va de acuerdo con la película que yo vi. Entonces, a ver, ustedes qué me dirán, ¿a qué vamos a un instituto bíblico? ¿Para qué tomamos un curso bíblico? ¿Para seguir creyendo lo que nos dijo nuestra abuelita, nuestra catequesis cuando éramos niños? Pues no. Entonces no merece la pena perder el tiempo. Si estudiamos la Biblia es porque sabemos que hay personas que se dedican y se han dedicado y se siguen dedicando al estudio de la Biblia para darnos una idea más realista de toda la historia de la salvación y saber cómo entender este libro o el otro, qué importancia darle a este libro o al otro, a esta historia, si la historia de Jonás, la historia de Job, etcétera, las palabras que nos dicen los profetas y todas esas guerras que se dan entre el pueblo de Israel y los pueblos que los rodean, etcétera, necesitamos pues instruirnos. Uno de los peligros más grandes y problemas que tenemos más graves en la Iglesia es la falta de formación. El Papa Juan XXIII, cuando convocó el Concilio Vaticano II, nos habló del aggiornamento, de ponerse al día. Aggiornamento es una palabra italiana, traducida al español significa estar al día, ponerse al día. Necesita la Iglesia ponerse al día porque la Iglesia vivía en muchos aspectos de su doctrina todavía con la doctrina del Concilio de Trento, celebrado en la primera mitad del siglo XVI, imagínense. Así que, y el Concilio Vaticano II, claro, que fue un golpe muy fuerte. En ese sentido, hubo tantos puntos de vista diferentes en teología, en pastoral, que hubo gente pues que se rebelaron contra la doctrina del Concilio Vaticano II y todavía hay mucha gente, mucha, si no se rebelan, pero que sí lo ignoran y quisieran volver al estilo de vida, como los que dicen que prefieren la misa en latín y son capaces de decir que Jesucristo celebró la misa en latín o que celebró la última cena en latín. No, Jesucristo sabía en latín como un mexicano sabe inglés, sabía palabras o expresiones, porque el pueblo judío no hablaba. La lengua de Jesús era el arameo, que era una variedad del hebreo. Y si sabían palabras y frases en latín era porque estaban en contacto con los romanos y les escuchaban oír latín, les escuchaban hablar latín, ¿no? Entonces, bueno, pues podríamos seguir hablando de estas cosas y seguiremos Dios mediante porque hay mucho que hablar sobre esta fe que tenemos en Dios de infantil a bien informada. Hay un largo trecho.
de tener una fe infantil, que es la que desafortunadamente tienen muchos católicos, porque no han estudiado nada, ni han leído un catecismo después del que aprendieron en la primera comunión, y por eso muchos se han alejado de la iglesia, porque sencillamente lo que aprendieron en el catecismo para su primera comunión, pues no les sirve luego para la vida. Claro, Jesús nos dice, vino nuevo, odres nuevos. O sea, cada etapa de nuestra vida, la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez, llevan consigo exigencias diferentes, modos diferentes de ver la vida y de ver la verdad, y es necesario que sepamos adaptar la verdad del Evangelio a nuestra vida según las condiciones, porque como les digo, normalmente la palabra de Dios es como un espejo. En ese espejo vemos nuestra historia, vemos la historia de salvación y el espejo es el mismo, pero nosotros somos diferentes, nos vemos de distinta manera. Por eso tenemos que acudir siempre a la palabra de Dios como el punto de referencia fehaciente, que es palabra de Dios y que nos da la imagen de un Dios verdadero, del Dios en que creemos y que es el Dios de Jesús. Y Jesús es para nosotros el Maestro que tiene palabras de vida eterna. Así que el Señor los bendiga. Paz y bien, seguiremos Dios mediante la próxima semana.